pensamiento, palabra y obra. Y que entonces nosotros, según la mentalidad de Cristo, podíamos hacer cumplir la palabra con nuestra obra. Pero también habíamos hablado de que cuando no nos daba el pensamiento porque no éramos capaces, pues entonces hacíamos la obra sin pensar como pensábamos. Pero que seguramente de hacer la obra nos ayudaba a pensar como pensaba Cristo, ¿no? Entonces yo pensaba en todo eso después de haberlo hablado, y también, ¿os acordáis que teníamos el ejemplo de aquel granito que decía que la primera parte de ese grano, la gente lo planta un grano, pues si dijéramos como un movimiento de fe, porque nadie planta algo que no vaya a salir, tú plantas porque crees que va a salir. Entonces ahí representaba la fe. Después, cuando eso salía más que una hojita o que una flor, salían varias cosas, te daba el amor porque se había multiplicado. Y luego después de último hablaba, a ver, ahora ya se me olvidó, que cuando había sido trabajado, que fue salvada la situación, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos la fe, cuando nosotros multiplicamos nuestras cosas a través de la fe, nosotros entramos en el camino de salvación, ¿no? Y yo estaba leyendo, en realidad, ¿qué hacemos aquí en la tierra, no? Y se nos ha dado un ministerio colectivamente, pero individualmente, ¿no? Y se me junta mi vida personal con lo que está escrito, con la palabra, ¿no? Se me junta continuamente y es como más me gusta estar, porque te ayuda a comprender cosas de la vida, ¿no? Entonces, pues, uno de los ministerios que Dios nos dio a todos y a cada uno de nosotros ha sido el ministerio ¿de qué? De reconciliación. Pero ¿qué es lo que hay que reconciliar? Entonces dice que en donde dos se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. Pero ahí, ¿de qué dos está hablando? ¿Del abuelo y de mí? Pudiera ser. Pero está hablando de nosotros dos. Aquí habla, en Corintios dice, te voy a leer un versículo, que dice, en el 4:16, dice, por tanto no desmayamos, antes aún nuestro hombre externo se va desgastando y el interno se renueva de día en día. Bien nos están hablando que nosotros tenemos dos hombres, dos seres humanos, internamente, uno externo y otro uno interno y otro externo. Entonces, eso es lo que hay que reconciliar, ponernos de acuerdo lo que es el externo con el interno. Entonces, vamos a ponerles una definición en la pizarra y diríamos que el hombre externo, podemos calificarlo o cualificarlo por el visible, es lo que se ve, pongamos, visible. Por eso quería visible. Aquí está bien, Mariana. Y el invisible. A ver, un momentinho, que me pongo aquí. Invisible, ¿no? Entonces, digamos, está bien, ¿no, Mariana? Esto es una L, invisible. Bla, ble, bli es con B, ¿vale? Entonces, el visible, digamos que es lo que se ve, y el invisible es lo que no se ve. Entonces, por creación, a nosotros nos han hecho con la naturaleza de Dios. ¿Viste cuando dijo en Génesis, que dijo, hagamos, ¿a quién le habló? A la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando hizo las hierbas, dijo, vamos a hacer las hierbas, pero no dijo a su imagen y semejanza. Cuando separó las aguas, vamos a separar las aguas, pero no dijo a su imagen y semejanza, aunque todo tiene su sello. Pero cuando llegó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, uno de esos hombres que llevamos dentro es la naturaleza de Dios. Y es el invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y esta carnalidad nos la dieron para que naciera del vientre de nuestra madre. ¿Qué ocurre? Lo que siempre sabemos,
que al venir del vientre de nuestra madre hemos adquirido, en donde hemos nacido, la cultura, hemos adquirido la enseñanza que nos dieron en la generación que nos tocó, hemos adquirido, entonces hemos formado dos hombres, el que tenemos invisible y el que tenemos visible. Son dos hombres distintos. Entonces, ¿cuál es el ministerio de reconciliación? Que estos dos se pongan de acuerdo. Y eso no es fácil. Que el hombre visible y el hombre invisible se pongan de acuerdo es hacer de un ser íntegro. Tengo aquí la definición de íntegro. Mira lo que es íntegro. Íntegro. Vaya que no lo puse aquí. Esto es verdad que... calla, que lo puse aquí, que se lo enseñé a alguien, no que te lo enseñé a ti, ¿no? Íntegro, dice, que no carece de ninguna de sus partes. Está íntegro. Y dice, y hacer de dos uno, lo intacto, lo completo y lo puro. Mira, el ministerio de reconciliación, esto es el Evangelio. Nosotros nos podemos dedicar a muchísimas cosas. Podemos escribir libros, podemos predicar, podemos trabajar, podemos cuidar niños, podemos tener una profesión, podemos hacer muchas cosas y las podemos hacer en el Espíritu de Dios y lo podemos hacer en Cristo. Pero el real Evangelio para que nosotros estamos en esta tierra es para reconciliar esas dos partes en Dios. Es para reconciliar el hombre visible y el hombre invisible y que ambos funcionen con la mente de Cristo. Entonces dice en Mateo que si dos se ponen de acuerdo en mi nombre, es en su nombre. Porque yo me puedo poner de acuerdo con el abuelo para atracar un banco. Pero eso... El abuelo no quiere. Pero eso no es el ministerio de reconciliación con Dios. ¿Me explico? No es el ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación es que yo junte esa parte invisible, ya que Dios es espíritu, que la junte, que esta parte se coma y convenzca a esta otra para que esta sea igual que esta. Y que lo que yo llevo dentro, en mi corazón, en mi espíritu, se haga visible. Por eso la fe... Por eso la fe tiene la garantía de que aquello que no se ve, cuando yo lo creo y lo llevo a la práctica, conseguimos que se vea. Entonces, por último, sacamos al punto visible aquello que era invisible. Y esto es el Evangelio. Es un ministerio que se nos dio a cada uno, de forma colectiva y de forma independiente. Esto nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que reconciliar mi parte interna. No puedo depender de Orlando, ni puedo depender del abuelo, que si vende o no vende en el rastro, o no puedo depender de que si le caigo bien a Mariam o no. No, mi vida, mi asunto es que yo reconcilie mi parte de la carne y mi parte del espíritu. No tiene que ver con el externo. No puedo subyugar al invisible, a la parte espiritual que yo tengo, no puedo subyugar a que viva como me han enseñado a vivir en el mundo, digamos, con esa educación, con esa forma de hablar, con este idioma, o con esto. ¿Me explico lo que digo? No puedo. Sí debo de subyugar. Por eso, el otro día, ¿os acordáis que hablábamos de aquí, de hacer la obra, aunque no lo viéramos? Mariano, lo escribí perfecto, ¿no? ¿Entiendes? Aunque no lo viéramos, aunque no tuviéramos el pensamiento ni las ganas, porque hay veces que no hay ganas, ¿no? Y dices, ay, menudo rollo, estoy muy cansado. Pero si tienes la voluntad, que la voluntad tiene mucho más peso que las ganas, si tienes la voluntad, terminas siendo el hombre invisible que en realidad ya eres. En realidad ya eres.
Entonces aquí dice varias cosas. Estoy leyendo en Corintios 4, voy a leer 3 versículos. Dice, por tanto no desmayamos. No, pues estamos hablando de hacer la obra, como hablábamos el otro día. Dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿pero por qué se va desgastando? Uno, porque los años pasan y las arrugas las vamos a padecer todos, ¿no? Pero otro, porque se desgasta, porque se lo viene jalando. Entonces la carne termina desgastándose por las cosas del espíritu, porque terminan siendo convencidos de que esta parte es muy superior a esta. A mí eso me pasó. Según yo me adentraba en el espíritu, yo veía que lo que traía Dios para que yo viera en comparación de lo que yo había vivido, por muchas aventuras que hubiera vivido, por mucha droga que yo hubiera consumido, por muchos novios que hubiera tenido, toda esa parte que parecía tan aventurera, esta parte me jalaba decía yo, que va, esto es mucho más bonito, es mucho más real, es una verdad más clara y no lo puedo negar. Entonces se va desgastando la parte visible del ser humano. Se va desgastando de una manera o de otra, te vas aburriendo de ti mismo, ¿no? De ser una persona, pues como somos a veces, ¿no? Y dice, aún este hombre exterior que se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y os acordáis que hablábamos, que ponía aquí, que leímos el versículo de que íbamos de gloria en gloria, ya a cara descubierta? ¿Sabes? Ya cuando por fin abrimos la puerta y decimos, no, yo quiero trasladarme quiero trasladarme a este. Entonces vamos descubriéndonos, dice que a cara descubierta, entonces dice, se renueva de día en día, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes que la gloria de Dios tiene un peso? La gloria de Dios tiene un peso. Me acuerdo de un día un hombre que estaba ministrando, que estábamos en una reunión, y le estaba diciendo a otro hombre, orando por él, que venga tu gloria sobre él, que venga tu gloria sobre él, que venga tu gloria. Y entonces el hombre cada vez se empezó a encorvar más, hasta que se puso de rodillas. Y dijo el hombre que estaba de rodillas, me está pesando la gloria. Es que la gloria tiene un peso. Es un arma de doble filo. Es algo pesado. Tú puedes tener gloria y puedes vivir con ella, pero la gloria tiene un peso. Y es pesada la gloria. Y mantenerla, y no significa que sea la gloria en vez de Jesucristo, o que la gloria nos la llevemos nosotros. Pero si nos vamos cambiando a la imagen y semejanza de Jesucristo hasta llegar a su gloria, nosotros vamos a adquirir en el ministerio de reconciliación, que es un ministerio. También tengo todo. Dice, ministerio, departamento de gobierno de un Estado encabezado por un ministro que tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinados. Es decir, nosotros somos embajadores o ministros de lo que Jesús dijo para nosotros, o mejor, lo que Jesús hizo para nosotros, para llevarlo a cabo. Nosotros somos ministros de lo que Él ejecuta para que yo lo lleve a cabo. Entonces somos como unos mandados, es igual que en la política. Está el presidente y está una serie de ministros que tienen que cumplir sus funciones conforme a la idea política que tiene ese presidente. Pues nosotros igual, nosotros somos ministros que tenemos que llevar a cabo la idea divina que tiene el Padre Celestial. Es lo mismo. Entonces, por eso hay que desgastar al visible para poner a la luz al invisible. Y dice, porque esta leve tribulación, dice, mas no mirando nosotros, estoy en el 18, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Entonces volvemos a fijarnos en lo invisible, ¿sabes? Es que muchas personas anhelamos muchas cosas que son visibles, que son tangibles, y le echamos muy poca cuenta a lo que es lo invisible, a lo que es el amor, a lo que son las cosas de la eternidad, a lo que es el perdón, a lo que es la extensión de la sabiduría de Dios, a lo que es... Echamos fuera esas cosas porque no interesan mucho, no son cosas que se vean mucho, ni encima son invisibles. Y la gente anhela el tener posiciones, anhela el ser reconocido, anhelas el ser considerado, anhelas que esa gloria se vea brillando en ti, anhelas, pero este no es el ministerio de reconciliación. Y mira lo que dice aquí, que esto me parece gravísimo a mí. Dice, te voy a leer en el 5:16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Es igual, no, yo conozco a Gel desde que nació, porque nació después de mí, pero yo no puedo tratarme con ella como nos relacionábamos cuando éramos pequeñitas, salíamos juntas, hacíamos el golfo, lo que nos daba la gana. Y dice, la carne, aún así, si conocimos a Cristo según la carne, es decir, los que anduvieron paseando con Jesús, mira lo que dice Pablo, dice, ya no le conoceremos así, le tienen que conocer como Cristo el Salvador. Ya no pueden andar como Jesús de Nazaret, como un hombre físico, como un hombre que comía, como un hombre que se vestía. Y dice el versículo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo lo nuevo que nosotros llevamos, que es lo invisible, es en lo que se convirtió Jesucristo. Él se hizo invisible, y voy a decirte una cosa, he experimentado, a ver si no lloro con esto. Mira, yo ya empecé, yo a ver si no lloro, así muy fatal, ¿no? Cuando Jesús en Juan 17 le pide al Padre, bueno, mi tarea yo ya la hice para la humanidad, solo te pido que como tú y yo, que sean uno. Entonces yo experimenté lo que es que una unidad se rompa. Bueno, vale, ¿y qué le puedo hacer? Sé que es lo que es que una unidad se rompa. Tú date cuenta que una unidad es uno, pero imagínate que se rompa. Tú imagínate lo que Dios pudo sentir cuando Jesús tuvo que ir como hombre y dejar de ser una divinidad. Pues como cuando un marido se muere, deja de ser una unidad con su esposa. ¿Y eso cómo se recupera? Eso no se recupera nunca. No sé de qué manera. Aquí no lo puedo recuperar. Tal vez en el cielo pueda estar en el espíritu. Pero fíjate cómo es Dios, que hizo el ministerio de reconciliación para esa ruptura que trajo a Adán, para esa desunidad que trajo a Adán, se pudiera volver a Cristo por la redención, porque Él pasó de ser Jesús de Nazaret a ser Jesucristo nuestro Salvador. Entonces mira qué importante es eso. Ahora que yo lo viví en mi carne, ¿sabes por qué? Porque pareciese que mi unidad no es íntegra ahora, porque no la tengo completa. En cuanto a unidad, no digo que no sea una persona íntegra, hablo de mi persona sola, sí, mi persona sola sí, pero en cuanto a la unidad que haces con otro, no debe esto. Es que si no nos centramos en Cristo, estamos perdidos. Hacerme caso en eso
débil y viuda. Si no me reconcilio con Cristo en el Espíritu, no tengo nada. ¿Me escuchas? Si no te reconcilias de verdad en el Espíritu, no eres nadie. No tenemos nada. Este es un ministerio que se nos regala para esa unidad que se rompió antaño, que nosotros podamos volver a recuperarlo y no tener a Cristo más, no tener a Jesús como un chico que paseaban con él y que hicieron milagros con él y que repartían comiditas y que iban a las sinagogas a ponerle las pilas. Entonces ahora ya son lo mismo que Cristo, con toda su gloria. Y entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tienes esa unidad, ya tienes ese carisma que tiene el cielo, ya tienes esta forma con la que te hicieron, aunque la perdieras al llegar, pero ya la tienes. Y esto es lo único que nos importa en la vida. ¿Sabes? Da igual quién falte y quién no falte. Y da igual quién te haga caso y quién no te haga caso. Da igual eso. Tú tienes que reconciliarte ministerialmente en el Espíritu con Dios. Porque si no, no vas a abarcar para lo que has venido a la tierra. Y no lloro por Orlando, lloro por ti, porque veo mucho egoísmo y me duele el corazón de eso. No podéis querer cosas sin el ministerio de reconciliación. Lo siento mucho que me ponga así, pero déjame usar mi autoridad. Yo soy pastor en esta iglesia. Si no usas a Jesucristo como uno que vuelve a ser uno contigo, no te vas a dar cuenta ni que pintas aquí. No te vas a dar cuenta. Tienes que poner de segundo las cosas que te importan de primero. Porque yo he perdido esta unidad, pero me ha hablado de esta. Pero gracias a Dios que no perdí esta. Esta se puede perder, pero esta no. Tienes que encontrarla, tienes que buscarla y vivirla. Y vivirla. Lo siento, perdón. No quería ponerme así. No quería ponerme así. Entonces, dice aquí que nos dio el ministerio de reconciliación, no para repartirlo, aunque también, sino para que yo pueda irme arreglando a mí mismo por la fe. ¿Entiendes? Tú tienes que arreglarte a ti mismo por la fe. No puedes hacer culpable a nadie de que la vida no vaya como tú esperabas, ni puedes exigir de nadie que vaya como tú querías, ni puedes demandar de nadie que sea como tú esperabas. No puede ser. La reconciliación es para que tú te apañes con Dios y te glorifiques en Él. Este es un ministerio que se nos ha regalado y es importantísimo. Y dice, en Juan 20:23 nos dice, a quien le remitieran los pecados le serán remitidos, y a quien no se los remitieras no le serán remitidos. ¿A qué espíritu te crees que le está hablando? Mira, está hablando desde este espíritu a este. Yo soy capaz de perdonar mi pecado. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo no conoce la condenación. Entonces, si yo estoy en Cristo, porque yo no puedo culpar a Santi de su pecado. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie para culpar, porque quien culpa es el diablo, y yo no soy el diablo. El acusador de los hermanos es el diablo, yo no soy el diablo.
Entonces, si yo insisto en que yo estoy en Cristo y que no tengo pecado, significa que yo en mi espíritu tengo el poder de quitar mi pecado visible, de quitar mi naturaleza visible. Esto es un asunto mío. Por eso dice que a quienes remitan los pecados les serán remitidos. Entonces, por esto dice en Hechos 2:24 que Él resucitó, dice, porque era imposible que fuera retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque en la resurrección despertó esta parte de tal manera que era imposible que ésta se comiera esta. Por eso era imposible que la muerte retuviera a la parte espiritual, que era Dios mismo levantándose en la tierra. Nosotros tenemos que ser eso, nosotros tenemos que pensar eso, nosotros tenemos que buscar esa unidad, tenemos que levantarnos en esa parte invisible para comernos esta parte y que no exista más, porque fui redimida, porque me lo creí por la fe, porque vino Jesucristo en su carne y resucitó en su espíritu. Entonces en Hechos 2:24 dice, imposible que no se levantase de la muerte. Era imposible. ¿Por qué? Porque su amor, porque su poder, porque su naturaleza era superior a la muerte. Entonces tú tienes que decidir si quieres vivir bajo el poder de la muerte, el que te domina, el que te embelesa, el que te engaña, el que te lleva a lugares que no son el tuyo. Tú tienes que decidir si quieres vivir bajo la muerte o bajo la vida. Tienes que elegirlo. Por eso que se rompan estas unidades. No importan, son unidades de la tierra. ¿Te dolerán? Sí que duelen. Claro que duelen. Se descoyunta la unidad. Se quita, imagínate, la mitad de mi cuerpo que me lo... Claro que duele. Pero no me separa de Dios. No me separa de Dios. Pero si no me unifico, si no rompo con las cadenas de la muerte y sigo deseando lo que no es mío, si sigo criticando como hacen estos, si sigo hablando como dicen los otros, si murmuro, si cuestiono, si envidio, si hago todas esas cosas que son maledicencia para el espíritu, soy dominado por la muerte. Y la vida la hago también que sea muerte, en vez de tenerla en mi mano. Entonces tenemos un ministerio donde nosotros tenemos que reconciliar nuestro espíritu. Y tenemos que elegir bien qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Entonces dice aquí, la falta, el deshacerse la unidad, la ruptura de lo que era uno produce una falta, porque falta algo y lo recuerdas constantemente. Esto es lo que yo experimenté. Yo todos los días me despierto y cada vez pues, podría decir que estoy mejor, pero yo noto que hay una falta en mi vida. Hay una falta de la misma manera que hay una falta que Dios siente si no estamos en Él. Hay una falta, le faltamos a Él. Nosotros somos para la unidad con Dios. Y entonces dice que Jesús luchó con toda su vida para devolvernos a Él esa falta. Por eso le dijo que sean uno, como somos tú y yo uno ahora. Pero mira todo lo que tuvo que hacer Jesús, que nosotros no es que lo tengamos que hacer por obras, pero tuvo que morir y resucitar en su espíritu, y tuvo que morir siendo imperfecto, y tuvo que resucitar despertando el espíritu, a partir del espíritu del espíritu de toda humanidad, para que volvieran a ser una unidad, y que eso no volviera a estar nunca más roto. Y eso es nuestro ministerio, eso es el Evangelio. No se trata de lo que alcancemos en la carne o lo que alcancemos en... Está muy bien,
bien todo lo que podemos alcanzar, si nos va a dar toda la fuerza para alcanzar todo lo que queremos. Pero eso es un añadido. Buscad el reino de Dios, eso es un añadido. Es que tú date cuenta que Él venía, que viene a reconstruir el reino de Dios, porque se perdió. ¿Pero qué es lo que se perdió? Se perdió un rey. El rey no estaba, pero se perdió el rey. Nadie tenía al rey gobernante dentro de sí mismo. Nadie podía prestarle atención. Aunque estuviera el reino, todo el mundo estaba esperando por un reino mesiánico, pero no estaba el rey. No estaba el rey. Entonces, ¿cómo podían tenerle si no estaba? A través de su sacrificio. Entonces él le dijo al Padre, mira, yo hice todo lo que pude. Por favor, que sean uno, como tú y yo somos. Y tan pronto yo le digo, sí, vale, conmigo te puedes hacer uno. ¿Qué ocurre? Que yo recupero al rey para poder recibir el reino y nunca más perderlo. Esto es nuestra tarea, es nuestra vida. No nos preocupemos de otras cosas. Me da llanto hoy. Y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. A ver, las lágrimas no me dejan ver. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si es que es un asunto de la fe, hablamos porque creemos. Primero hablamos y después ya recibiremos. No nos preocupemos de eso. Creímos, por tanto hablamos. Entonces, ¿tienes al rey? Claro que tengo al rey, porque lo he creído que era para mí. Porque he creído que el ministerio de reconciliación se me ha regalado. Tengo que andar en la fe. No puedo andar en lo que no se ve. No puedo andar en lo que se ve, tengo que andar en lo que no veo, para que se manifieste. Porque es así la naturaleza de Dios Padre y de Dios Hijo. Y después, ¿qué más? Dice aquí, en el 5:16 lo marqué, pero no sé muy bien por qué. Sí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos. Es por eso que nosotros nos convertimos en el yo soy. Porque como empieza a reinar Él, es el yo soy. Yo soy. Yo soy. Es Él morando en nosotros. Es el yo soy. Y debe de morar. A veces nos vamos a equivocar, otras veces nos podemos entristecer y otras veces nos podemos confundir o desanimar. Solo faltaba. Pero el que te mora es yo soy. Eso no te lo puede quitar nadie. La naturaleza que tienes es yo soy. Y dice en el 5:4, por esto mismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, ¿entiendes? Para que lo mortal, pues teníamos aquí que era la muerte, ¿no? Pero queremos ser desnudados, pero nadie quiere ser desnudado porque son cosas que duelen, ¿no? Y que las tienes aquí en tu reserva, y es tu vida, y son tus formas de pensar, y son tus culturas, y son como tú crees que debe de ser la vida, y lo tienes aquí reservado, porque no quieres soltar esto mortal, pero lo que nos aconsejan es suelta lo mortal para ser revestido por la vida, para ser revestido por la vida. Y el secreto de todo esto es que si yo me revisto de vida, todo esto es mío. Mientras que si yo insisto en esto, no tengo nada. Ni esto, ni esto. Porque esto te va a dar el todo.
buscad el reino de Dios y lo demás, a ver, ¿qué es lo demás? ¿Qué es lo que exime lo demás? Todo, esto es todo, ¿qué deja fuera? No deja nada, todo es nuestro. Esto es un asunto de nuestra fe, porque ser está hecho y hablado está dicho. Entonces, ¿cuál es nuestro centro de vida? ¿Cuál es nuestra imagen que debemos de perseguir? Es la imagen del invisible. Pues ya no conocemos más a Cristo por aquellos paseos y aquella multiplicación que hizo. ¿Os acordáis con las comidas y aquello de cómo fue, ¿te acuerdas cómo les tiró la mano? Pues ya no es por ahí. Va mucho más allá que un milagro. Va mucho más allá que saltarse la ley. Se ha hecho uno contigo. Se ha hecho esa unidad que se había roto, entonces unió el cielo y la tierra, dándote toda autoridad sobre el cielo y la tierra, dándote toda justicia que viene de parte del corazón de Dios. Se unió, eso ya no hay quien lo separe, eso es importantísimo. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos nosotros rogando para la reconciliación. ¿Qué es eso de como si Dios rogase por medio de nosotros? Somos nosotros rogando que no se nos tenga en cuenta esa malforma que hacemos, ese egoísmo, esa situación o esa tristeza extrema o esa falta de alegría ¿me explico lo que digo? Somos nosotros, pero eso es una decisión mía voluntaria, eso es una decisión tuya voluntaria. Entonces, para que yo entendiera, me hizo ver lo que es una unidad rota. Ves que vuelvo a ello y vuelvo a ello, porque si yo lloro por un mero marido que no le quiero quitar peso ninguno a ningún hombre ni a ninguna mujer, pero imagínate Dios que acaba de decir que así reconciliaba consigo al mundo. ¿Cómo pudo estar él durante tanto tiempo sin esa unidad reconciliadora, sin tener un rey que bajara al reino? ¿Cómo pudo estar todo el tiempo? ¿Cómo pudo estar? Imagínate, si nosotros enviudamos o nos quedamos viudos y esa unidad que se rompió y las parejas que la tuvieron. Pero yo sé lo que es la unidad conyugal. Da igual que yo estuviera en San Fins, o da igual muchas cosas. Yo sé lo que es la unidad conyugal, yo sé lo que es el amor de un hombre, yo sé lo que es lo que había entre Orlando y yo lo sé. Eso no me lo va a quitar nadie. Yo sé que es algo que voy a tener sin tenerlo el resto de mi vida. Nadie me va a amar como me amó él, porque nunca he conocido a un hombre que amase así a una mujer, nunca. Ha hecho milagros para que yo tuviera lo que él quería. Pero eso ha sido muy valioso en mi vida y me gustaría tenerlo. Pero imagínate Dios, tantas generaciones sin poder reconciliarse por no tener el rey, sin poder reconciliarse con este mundo. No, pero nosotros andamos por ahí a ver si, no sabes, tenemos que ser serios y ser conscientes y date cuenta que la reconciliación nuestra es desde dentro. Esto no viene desde fuera porque el pastor te imponga manos
ni porque tú leas un versículo, ni porque nada. Esto te viene, la reconciliación viene de tus adentros, viene porque cuando Jesús resucitó, despertó, dio la capacidad de despertar tu espíritu y que tú volvieras a poder elegir si querías esa unidad con el Rey de Reyes o si no la querías. Esto viene desde dentro. No le exijas a nadie que no, es que la palabra del pastor mío es más ñoño o que... No, esto es un asunto entre Dios y tú. Y da igual que esto se disipe y que cada uno se vaya para su casa y que tal y cual. No, esto es un asunto que eso te lo llevas contigo a donde vayas. Te vayas de viaje, te quedes solo, te divorcies, te quedes viudo, se vayan los niños a la universidad. Eso está contigo, está en ti. Eso no lo puede quitar nadie, ni nadie te lo puede dar. Eso es tuyo, La reconciliación es desde dentro. Es quien te perdona los pecados, el darle vida al Cristo que nos mora, al yo soy. Ese es el que no te condena, el que te limpió, el que te habla claramente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y está dentro de este contexto. Todas son hechas nuevas. Todo el Espíritu, ¡brum! Toda la gloria, ¡brum! Todo el amor, ¡brum! Cae sobre ti. Toda la espiritualidad, ¡brum! Toda la capacidad cae sobre ti. Todo el cielo cae sobre ti. Y tú te conviertes en una persona capaz de hacer cualquier cosa por esa unidad que hemos adquirido o recuperado, porque la hemos recuperado. A ver, creo que ya está, ¿no? Bueno, digo que es desde adentro y que cada uno de nosotros somos un universo, ¿sabes? Todos somos un universo, un mundo que tiene que actuar, cada persona actúa con Dios ella sola y consigo misma y es así. No puedes esperar que... No, es que claro, yo hoy me enfadé porque este se puso de unas maneras que tal... No, él no tiene la culpa. Tú tienes que tener la capacidad de no enfadarte. ¿Por qué? Porque el yo soy te está invitando a que seas una persona no enfadable. Y no, tuve miedo. Bueno, pero tú tienes la capacidad de ser una persona que no tengas miedo. Ya, pero es que esta también me cae mal. Bueno, pero tú tienes la capacidad de no ser un criticón, no ser una criticona. Tú tienes esa capacidad, eso es una elección tuya, ¿sabes? Eso es una situación tuya que tú puedes elegir o no. Tú puedes elegir o no. Y yo creo que lo dejo aquí, ¿vale? Entonces, claro, ahora ya taché tanta cosa que no se ve nada, ¿no? Pero aquí ponía visible, ¿vale? Lo visible tiene que estar tachado, y lo invisible es lo que tiene que verse, porque al final tú vas a ver cómo lo invisible te va a hacer visible, y la manifestación de su gloria la vas a ver visiblemente a través de lo invisible, porque esta es la unidad que recuperamos en Cristo. Este es el ministerio de reconciliación que se nos regaló, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, es posible hacer la situación, y si no podemos hacer la situación así de morir como hablábamos el otro día, pues podemos intentar hacer la obra que va a llevar a muerte un pensamiento que no es factible para el cristianismo, para el espíritu. ¿Me explico lo que digo, no? Entonces, hombre, teniendo todo esto en la mano y teniendo todo esto en el espíritu, tenemos que pensar, ¿no? Y tenemos que, sobre todo, en este tiempo, tenemos una oportunidad mayor de pensar más profundamente. ¿Y por qué marchó uno de los grandes nuestros? Es que tal vez Dios quiere usar un
sitio más grande del que usaba. Tal vez quiero usar un sitio más grande. Pero nosotros queremos que haya alguien visible para que nos ayude con... Pero es que Dios no está queriendo esto. Dios está queriendo que Él ocupe un lugar más amplio en nosotros mismos. Si no nos lo hubiera dejado aquí. ¿Me explico? Y yo no estoy triste. No estoy triste por esto. Estoy triste por otra cosa. Pero no estoy triste porque Él no esté. Pero tienes que ir a Dios y decirle, vale, este vacío que ahora me quedó, porque este hombre no está, me lo tendrás que rellenar tú. ¿No? Él no está, no va a estar más, y yo no me voy a casar otra vez, así que no esperes que venga un pastor. Tienes que darle un sitio a Dios. No me importa si el día sin llorando. Y con esto convenzo a alguien. Queremos que sea lo primero en nuestras vidas. No queremos tener sitios vacíos. Te queremos a ti en unidad, Señor. Eso que tanto trabajo costó, Señor. Que tanto tiempo estuvo desplazado, Padre, y que no pudiéramos andar en el reino, Señor, y que nosotros ahora pudiéndolo tener, por favor, danos un poquito de inteligencia, Señor. Queremos ser listos, como era Jesús de listo. Quiero abrazar a la iglesia. Porque os amo mucho.